Cuando tenía 23 años me hice una hernia discal. Trabajaba en un almacén y aproveché el medio año de baja para preparar los exámenes de acceso a periodismo. Sé que es una forma de justificar mi accidente, de darle sentido, pero me gusta pensar que gracias a mi hernia soy periodista y que eso me ha traído aquí, a susurrarte historias. Me fascinan las historias de las que puedes aprender algo, como la de Silly Johnson. From the mountain top down to the deepest valley, hear a voice calling you. It's the rising sun shining in the darkest alley. Can't you see you will be free? En 1985 se estrenó El color púrpura, el primer papel importante en el cine de Whoopi Goldberg, interpretando a Silly Johnson, una maravilla. Silly vive en un ambiente sureño cargado de racismo y machismo. Los cuellos sudados, los mosquitos de las ciénagas, el sabor a tabaco, el olor a bourbon recién destilado, todo te sumerge en un ecosistema hostil. Solo te rescata de vez en cuando la sonrisa de Silly, la sonrisa que Silly intenta taparse continuamente. Bueno, y la banda sonora dirigida por Quincy Jones. La cuestión racial oprime, pero la trama teje otras formas de represión. La sexual, la de clase social, la de género. La película no se limita a blancos cazando negros. Danny Glover, quizá lo recuerdes más por la saga de Arma Letal. Danny hace un papel tremendo. Es uno de los villanos. Un pobre campesino negro, alcohólico y maltratador. Un oprimido desgraciado que proyecta sus frustraciones sobre quien está por debajo, o sea, Silly. Danny Glover interpreta la encarnación de la humanidad. Por muy jodido o jodida que estés, siempre hay alguien a quien puedes joder. ¿Qué hacer con ese poder? Es tu elección. De lo imposible a lo imparable es un podcast de documentales sonoros. Vidas fascinantes, con relatos trenzados a través del cine, el periodismo y el arte. Soy Dani Carrasco y te invito a que saltes de lo imposible a lo imparable. Estamos en 1931. Un pescador y su hijo están sentados en una canoa, en medio del río Casamance. De la barca tallada en madera cuelgan dos sedales, y un inmenso sol rojo dibuja la silueta de manglares. El padre, Musa Sembène, no siempre ha sido pescador. Emigró al sur desde Ndakaaru, la ciudad que los europeos conocemos como Dakar. Musa es un lebú, uno de los casi 20 grupos étnicos del actual Senegal. Se supone que Musa debería echar la bronca a su hijo. Hace tiempo que no va bien en la escuela y acaban de expulsarlo. Pero, ¿qué demonios? Es una escuela hecha por los tubabs, por los blancos. Usman, hijo, yo te enseñaré el noble arte de la pesca para que no dependas de los tubabs, para que no tengas que trabajar para los blancos. Usman había crecido en un ambiente complicado, la Casamance de los años 20. Antes de la independencia de Senegal, Francia tiñó de sangre el río. Los que no querían servir en el ejército eran fusilados. Los que no querían pagar impuestos, fusilados. Los que se oponían a la deforestación para extender el monocultivo de cacahuete. En fin, el ejército tenía por costumbre fusilar bastante. En la adolescencia, Usman solía ir a la capital, donde se quedaba con su tío, Abdurrahman Diop. Su tío le animaba a leer y lo matriculó en la escuela secundaria, pero no estaba cómodo entre cuatro paredes. Prefería ir al mar, o buscarse la vida para conseguir unos francos, un dinero que gastaba en comprar cómics o ir al cine. Le encantaba ir al cine. A sus amigos les ponía nombres de actores y actrices,
tipo Mamadou Gable, Idrissa Bogart o Marianne Monroe. A principios de los años 40 probó como albañil y pronto hizo falta mucha mano de obra. La Segunda Guerra Mundial también salpicó a Senegal. En 1940 fue bombardeado el Plató, la zona residencial preferida de los europeos. El barrio estaba habitado por la etnia lebú desde hacía décadas. Cuando empezó el ataque, el ejército evacuó a los blancos. Murieron 179 personas, casi todas africanas. Usman quedó conmocionado, y cuando lo llamaron a filas para luchar contra los nazis, faltó la palabra que había dado a su padre. Se alistó en el ejército de los Tubabs. Al padre de Usman no le gustó la idea. Sabía qué hacían los ejércitos de los blancos. Lo había visto con sus propios ojos, pero también lo cantaban los griots. Los griots son narradores. Mezclan poesía y música, sátira, historia y actualidad. La herencia de un pasado en el que no había otra forma de transmitir el conocimiento de un poblado a otro. Los griots cuentan cómo tiempo atrás los ejércitos blancos metieron a sus hermanos y hermanas en grandes barcos, zarparon y no supieron más de ellos y de ellas. Zora Neale Hurston es una descendiente de aquellos esclavos. Nació en 1891, en Alabama, pero su familia se mudó a Florida, a un pueblo segregado, Eatonville, solo para negros. Su madre le contaba historias sobre sus raíces. Igual que un griot, era una fuente inagotable de tradición oral. Por desgracia, murió cuando Zora era una niña. Su padre, que era reverendo, no se responsabilizó de ella, así que pasó su adolescencia de familiar en familiar. Si esa era la idea que tenía la religión de la paternidad, pensó, que se busquen a otra para seguir a este dios. A Zora le gustaba ir a la tienda de Joe Clark. Era un almacén de víveres que servía de centro social. Por el porche de madera pasaba todo el mundo. Y allí, sentada en las escaleras, Zora pasaba horas escuchando relatos de todo tipo. Zora marchó a estudiar a Washington. Allí se fascina por la historia de su pueblo. La misma historia que reconocía en los cuentos de su madre. Y en la tienda de Joe Clark. Así que decidió estudiar antropología. Y en 1924 se mudó a Nueva York. En Harlem se refugiaban muchos de los que huían del sur. La población del barrio ya era mayoritariamente afroamericana, y el New Negro Movement acababa de estallar. Y Zora encajaba perfectamente en ese ambiente. La inmigración llegaba a ritmo de ragtime. Scott Joplin, el rey del ragtime, acababa de grabar Maple Leaf Rag. A medida que se ganaron derechos, a los músicos racializados se les permitió tocar instrumentos que antes tenían prohibidos. El instrumento central solía ser el piano. Hasta el siglo XIX se habían limitado a la clandestinidad musical, usando sus voces en los espirituales. We were born and graced Una vía más cristiana. in a world embraced by the fate of us all. The writings on the wall. We were born and graced. O tocando instrumentos de percusión, de raíz más africana. La represión de la cultura afrodescendiente de golpe se desbordó y se fusionó con las nuevas formas de expresión.
En Harlem confluyó el ragtime con el hot New Orleans, con la música callejera, incluso con el Dixie blanco de Luisiana. Y el barrio tuvo su propio estilo, el stride, una forma locada de hacer saltar la mano izquierda sobre las teclas. Hicieron del ritmo sincopado el antecesor del jazz. Todo lo que vino después tuvo un eslabón entre sus dedos. Isoura encontró un lugar, escribiendo en algunas revistas afroamericanas, Opportunity, The Messenger o Fire, de la que ella misma fue cofundadora. Por aquel entonces se estrenaron las primeras piezas de teatro interpretadas por negros, algo totalmente inédito. Fueron todo un éxito. Isoura aprovechó ese empujón para escribir sus primeras obras. Los teatros y los locales clandestinos se llenaron. Largos vestidos de brillantes, sombreros cloche, boas de plumas, collares de perlas, y ellos con trajes elegantes, cuellos de terciopelo y sombreros de ala ancha. Harlem olía a perfume, cigarrillos y al sudor de las pistas de baile. Algunas personalidades blancas empezaron a financiar artistas negros, y los y las intelectuales repensaron su negritud. Así se forjó un movimiento del que Isoura formó parte como escritora, lo que se conocería como el Renacimiento de Harlem. Pero en el resto de Estados Unidos, después de participar en la Primera Guerra Mundial, los afroestadounidenses reivindicaron sus derechos. Por su parte, el Ku Klux Klan había retomado su actividad. Incitados por una película supremacista, El nacimiento de una nación. Y en 1919, el ambiente se caldeó. Además, estalló el caso de William Henry Johnson. Henry era un soldado afroamericano que había luchado en la Gran Guerra. El ejército de Estados Unidos estaba totalmente segregado, y Henry fue destinado al regimiento para negros conocido como The Harlem Hellfighters, los luchadores del infierno de Harlem. El 18 de mayo de 1918 estaba en el bosque de Argonne, en Francia. Henry hacía guardia con otro soldado, Needham Roberts. Needham resultó herido, y Henry se enfrentó cuerpo a cuerpo contra un destacamento de 20 alemanes, y consiguió rescatar a su compañero. Se llevó 21 heridas para casa, y también se llevó la Cruz de Guerra del ejército francés. Cuando Henry volvió a Estados Unidos, dio varias charlas y denunció el trato racista dentro del ejército. Como por ejemplo que los soldados blancos expulsaban a sus compañeros negros de las trincheras. Aquello conmocionó al movimiento antirracista y hubo protestas. La comunidad blanca ultracristiana se puso nerviosa. Muchos eran inmigrantes europeos y obreros explotados, y creían que si los negros ganaban derechos, ellos perderían los suyos. Primero, ardieron las cruces del Ku Klux Klan. Después estallaron los disturbios por los asesinatos raciales. La violencia corrió como la pólvora por todo el país, en el conocido como Verano Rojo. Después de denunciar la situación, a Henry lo arrestaron y se le retiró la paga. Incapaz de encontrar trabajo por las secuelas de las heridas de guerra, murió en los años 20 en la más absoluta miseria. Hasta 1996 no se reconoció oficialmente su valor en el frente. Las Fuerzas Armadas le otorgaron el Corazón Púrpura. El desprecio racial en los ejércitos no era algo nuevo. Minorías que se utilizaban en conflictos y después se desechaban. Y siguió pasando.
En 1944, Usman ingresó en el 6º Regimiento de Artillería Colonial. Luchó año y medio en el norte de África. En la batalla eran la vanguardia, pero en la retaguardia no tenía los mismos derechos que los blancos. Sueldos inferiores, peor comida. Usman no entendía por qué no podía entrar a los bares para blancos. Es más, porque a los afroestadounidenses sí que se les permitía entrar a los bares, pero a los africanos no. Incluso el color negro tiene matices. Los tiradores de Senegal eran una mezcla entre francotiradores y soldados de infantería. Senegal aportó el mayor número de efectivos, por eso se les conocía como tiradores de Senegal, pero en realidad el contingente estaba formado por 180.000 africanos, y participaron en algunas de las contiendas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. A finales del 44, muchos regimientos de tiradores fueron desmovilizados. La balanza empezaba a decantarse hacia los aliados, y no era conveniente tener demasiados africanos en Europa. No fuera a ser que quisieran quedarse. Además, podría parecer que se había ganado la guerra en gran parte gracias a ellos. De hecho, el famoso general Leclerc, antes de la liberación de París, sacó a todos los negros de su división y los confinó en Fontainebleau, para que no salieran en la foto. Poco después se presentó una exposición fotográfica en París sobre la liberación de la ciudad. De las 1500 fotos, solo en una aparecía una persona negra, Georges Dixon, que tenía nacionalidad francesa. Uno de estos regimientos volvió a Senegal, a Tiaroy. Ya hacía meses que algunos tiradores se quejaban de que les pagaban poco y mal. Eso cuando les pagaban. Hubo protestas, pero los tiradores del cuartel de Tiaroy fueron un poco más allá. A muchos el cuartel les recordaba su paso por los campos de concentración nazis, alambres de espino o torres de vigilancia. El 30 de noviembre, el ejército les dijo que volvieran a sus casas, que ya se les comunicaría el resultado de su pensión. Más de 300 tiradores, acostumbrados a las mentiras de sus superiores, protestaron. Ocuparon las instalaciones y pidieron que viniera un responsable. Se presentó el general Dagnan. Después de más de 2 horas de negociación, Dagnan les dio su palabra de oficial. Iban a cobrar los sueldos atrasados. Los tiradores estaban muy contentos. Aquella noche fue una fiesta en el cuartel. En mitad de la noche, el general Dagnan dio la orden de atacar el cuartel con 3 carros de combate, y una ametralladora disparó contra todo lo que se movía al otro lado de la alambrada. Oficialmente murieron 35 tiradores, pero la cifra es mucho más alta, como ha reconocido recientemente el ejército francés. Fueron enterrados en fosas comunes. Esa fue la palabra de un oficial militar. Esa fue la moneda con la que pagó Francia a los que participaron en la liberación de Francia. Okay. Yeah. Al acabar la guerra, Usman volvió a Dakar a trabajar como albañil. Look, yeah. Down low, up top. On my way to the bag at the bus stop. Del 45 al 47, el país se paralizó varias veces por las huelgas. Los albañiles, los estibadores y los trabajadores del tren se unieron a través de la CGT. La huelga del tren fue especialmente dura. El tren de Bamako a Dakar se construyó para transportar materias primas desde el río Níger hasta el Atlántico. Pero era mucho más. Trabajaban más de 20.000 hombres. Y durante años fue la principal vía de comunicación hacia el interior de África Occidental. Si tenías que enviar una carta, te acercabas al tren. Si querías devolver una gallina a un familiar, ibas a la estación más cercana.
Lo de las gallinas lo he podido vivir en primera persona, cuando hace años viajé en ese tren. Los pueblos del interior se abastecían de pescado, y la economía y las relaciones entre pueblos dependían de que la máquina de humo funcionara. Pero mientras los europeos se enriquecían con el expolio, los africanos trabajaban en unas condiciones pésimas. Así empezó la Gran Huelga de 1947. Con el tren parado no llegaban los alimentos, casi medio año. Pero no resistieron tanto gracias al apoyo sindical, que lo hubo, sino gracias a la red solidaria de mujeres que se extendió desde Dakar a Bamako. Mientras los hombres luchaban por sus derechos, las mujeres luchaban por sostener la vida, alimentar a la familia y calmar la sed de los huelguistas. 1 kilo de arroz y una calabaza se convertían en un acontecimiento. Cuando se encendía un fuego, la comunidad acudía a la casa afortunada. Y desde luego, Ousmane Sembène apoyó la huelga. Down low, up top, on my way to the bag at the bus stop. Some blow, some flop. I ain't get my shot yet, but I'm gon' pop, don't stop, keep going. Pero estaba desencantado con todo, excepto con el sindicalismo. Abandonó la religión, después de ver cómo los Tubabs compraban a los líderes musulmanes para calmar las revueltas, y vio cómo el barrio de su familia en Dakar se llenaba de europeos. En un arrebato, se metió de polizón en un barco rumbo a Marsella. Ousmane empezó a trabajar de estibador, cargando y descargando barcos. Por el puerto pasaba todo tipo de mercancías, incluidas algunas que se quedaban, como parte del alcohol y el tabaco. De hecho, en aquella época Ousmane se aficionó a fumar en pipa, una pipa que le acompañaría toda la vida. Pero el alcohol era otro cantar. Los estibadores, reventados después de jornadas interminables, ahogaban sus frustraciones bebiendo. Cada noche había peleas. Cada hombre era un pozo de sueño sumergido en ron y whisky. Si no estaba atento, claro. Por suerte, Ousmane estaba atento y prefirió desarrollar otras cualidades. Le sorprendía la cantidad de bibliotecas que había en Francia, pero pensaba, tantos libros y ni uno solo africano. Casi 5 años cargando y descargando barcos. Una mañana de 1951, Ousmane estaba en el puesto de costumbre, plaza portuaria de la Joyette, muelle J3, puerta 25. Al cargar un saco de café, la espalda de Ousmane se rompió. Estuvo 6 meses en cama y una larga temporada llevando una faja que le mantenía recto, y decidió aprovechar para escribir su experiencia como estibador inmigrante en Marsella. Años más tarde se publicó la novela Le Docker Noir, el estibador negro. Se hizo una tirada de 3.000 ejemplares. Se vendieron en tiempo récord. A pesar que no era una obra supuestamente de literatura fina, su conocimiento del medio construía un puente entre la trama y el lector, difícil de superar por un intelectual de las letras. Salvando las distancias, ese capítulo en la vida de Sembène hace que me sienta identificado con él. Aprovechar una lesión de espalda para dar un paso en tu vida. Una de las obras que le habían inspirado para escribir El estibador negro fue Banjo, una historia sin trama. Banjo retrata las peripecias de un músico africano, también en Marsella, y su amistad con Ray, un intelectual recién llegado de Harlem. Por las cantinas del puerto, se sublevan contra el racismo y el sistema. El autor del libro era Claude McKay, uno de los máximos referentes del renacimiento de Harlem, contemporáneo de Soura Neale Hurston.
En 1928, Soura se lanzó a viajar por el sur. Quería estudiar el folclore y la tradición oral de la comunidad afrodescendiente. Y no lo hizo de cualquier forma. En los años 20, los afroamericanos intentaban pasar desapercibidos por el sur de Estados Unidos. Soura, una mujer negra, de izquierdas, atea y bisexual, viajó conduciendo su propio coche, con elegantes vestidos blancos, sombrero y un revólver en la cartuchera, que, a pesar de todo, no tuvo que usar. Mississippi, Luisiana, Carolina del Sur. Down in Louisiana, where the tall, tall pine trees grow, there live a preacher daughter and she knows how to jelly roll. And a papa want to save my soul, but a sweet talking daughter, Lord, she loves to jelly roll. Era una época asfixiante. El sur y el medio oeste estaban sometidos a las leyes de Jim Crow, normas segregacionistas que separaban a los blancos de negros, asiáticos y nativos americanos. Vagones de tren separados, baños separados, entradas separadas en los edificios. I'm a high-stepping papa from way down Tennessee. Yes, I am. Won't let me. Las leyes de Jim Crow no las había promovido Jim Crow. Jim Crow era un término despectivo por el que se conocía a los afroestadounidenses, y venía de tiempo atrás. El vodevil de teatro tipo blackface ya existía a principios del siglo XIX. Ya sabes, blancos pintándose la cara de negro para representar a negros. Era la forma de escenificar que los esclavos eran felices en sus jaulas. No sé qué les pasa a esos abolicionistas. Jump Jim Crow era el número de un espectáculo creado por el actor blanco Thomas Rice. Daddy Rice, como se le conocía, se pintaba la cara, los labios de rojo y bromeaba mientras hacía unos bailes espasmódicos. Según cuenta la historia, Rice se inspiró en el baile de un esclavo con discapacidad. El espectáculo dio la vuelta al país. Jim Crow pasó a ser un insulto para los afroamericanos y acabó dando nombre al conjunto de leyes segregacionistas después de la Guerra de Secesión. Después del arriesgado viaje, Soura publicó varios libros con cierta repercusión, pero cayó pronto en el olvido. Tenía una idea peculiar sobre la segregación. Había observado que la cultura afrodescendiente se iba diluyendo. Lejos de la transmisión oral de conocimientos que se hacía en África, los niños y las niñas negras se desarraigaban. Su teoría era que si la educación dependía de las juntas educativas y esas juntas estaban formadas por blancos, las asignaturas tendrían una perspectiva racializada. Vaya, no quería que los negros estudiaran con los blancos. Como antropóloga, defendió la segregación educativa. Pero sus ideas la apartaron a un segundo plano. Soura pensaba que la discriminación no era solo racial. Era más complejo. La clase social, el género, la cultura, el origen. Ousmane Sembène también compartía esa visión, y así lo plasmó en su obra. Poco después del Estibador Negro, publicó Los trozos de madera de Dios, basado en la huelga del ferrocarril Dakar-Bamako, que él mismo había vivido. Nuevamente, imprimió la huella de su propia experiencia. Gracias a esas primeras novelas, Ousmane había conseguido la independencia económica que su padre quería. Aunque no fuera con la pesca, ya no tenía que trabajar para nadie. Por aquel entonces, una madre le daba a su hija un consejo parecido. Alice, te voy a hacer 3 regalos. Una máquina de escribir, una maleta para que puedas viajar y una máquina de coser.
para que aprendas y no tengas que trabajar para nadie. Yo te enseñaré. Alice Walker venía de familia de esclavos, aunque con ascendencia cherokee. Había perdido la visión de un ojo. Con 8 años, jugando a indios y vaqueros, a uno de sus hermanos se le disparó el arma que habían cogido a su padre. Perdió casi toda la vista del ojo. La niña risueña se encerró en sí misma y se refugió en la lectura. Además, tenía mucho complejo y no le gustaba mirar a la gente a los ojos. Prefería mantenerse al margen de las conversaciones y observar todo desde fuera. Alice aprendió a mirar el mundo que le rodeaba desde una perspectiva diferente, obligada por un accidente. Igual que lo había hecho Ousmane Sembène, obligado por su condición social. En 1960, Ousmane estaba obsesionado con la idea de hacer cine. No solo porque le apasionaba. Más del 85% de la población africana era analfabeta, y la gran pantalla podía ser una forma de llegar a la gente. No aceptaron a Ousmane en ninguna escuela de cine, pero consiguió una beca para un curso en Moscú. Allí compró una cámara de 16 milímetros de segunda mano, y en 1963 hizo su primer cortometraje, Borom Sarret, El carretero. Borom Sarret relata la vida de un conductor de carretas en Endakaru. En menos de 20 minutos, Sembène arremete contra el nuevo esclavismo, el neocolonialismo, la corrupción, el sistema clasista, el racismo, el capitalismo, la especulación inmobiliaria, las instituciones de un Senegal recién independizado, incluso contra el dogma de fe. Borom Sarret está considerada la primera película del África subsahariana, hecha por un africano. Ousmane tenía 40 años. También fue el primero que hizo un documental, El Imperio Songhai. Habían tenido que pasar 65 años desde que llegaron los europeos con sus cámaras a grabar a las tribus. No en vano, a Ousmane se le conoce como el padre del cine africano. A partir de ahí, Sembène se puso a repartir hostias a diestro y siniestro. En sus siguientes películas, 13 ficciones y 5 documentales, se gana el respeto de muchos y el odio de otros tantos. Critica el neoesclavismo, retrata las nuevas élites corruptas africanas y en su largometraje Shala ataca las religiones. A todas. Al cristianismo, al islam y al animismo. Una película que prohibió Leopold Senghor, el presidente y poeta, padre y mesías de la negritud panafricana. Supuestamente por una falta de ortografía. Pero ese sería otro capítulo. Toda luz genera sombras. Ousmane defendió a la mujer como pilar de la cultura en África y luchó activamente contra la denigración femenina, especialmente contra la mutilación genital a través de películas como Mouladé. Mouladé fue un rodaje duro. Sembène tenía 82 años y dirigía un equipo de 80 personas, a más de 35 grados, en locaciones sin electricidad ni agua corriente. La película fue un éxito y se proyectó por toda África, y consiguió que muchos pueblos abandonaran la práctica de la ablación. Pero para esa tortilla rompió algún huevo. Ousmane necesitaba una imagen del dolor de las niñas, y obviamente no iba a practicar una cirugía ante las cámaras, pero para el papel escogió una niña que había sufrido la mutilación. No le dijeron cómo era la siguiente escena que iban a rodar. Dominique Gentil, el director de fotografía, se negó y se bajó de la cámara. Ousmane dijo: «Si 2 minutos de las lágrimas de una niña me van a ayudar a poner fin al sufrimiento de millones de niñas en este continente, estoy listo para rodar». La escena, sin ser explícita, es desgarradora. Como decía, incluso la luz de Sembène también tiene sus sombras. Y sí, también denunció el episodio del asesinato de los tiradores de Senegal, en la película El campo de Thiaroye, que estuvo prohibida en Francia hasta 1996. Desgraciadamente, la filmografía de Sembène no puede verse en español.
Casi hay que hacer un esfuerzo de arqueología cinematográfica, pero si te interesa encontrarás algunas piezas en francés o subtituladas en inglés. Quien también hizo arqueología, pero literaria, fue Alice Walker. En 1973, Alice redescubrió los textos de una antropóloga olvidada, Zora Neale Hurston. Zora había hecho un último intento, una novela sobre las dificultades de unos obreros en Florida, unos obreros blancos. Pero, ¿quién era ella para hablar de los blancos? Ponerle voz a obreros blancos. ¿Qué sabrá ella? Gracias que les dejamos hablar de sus cosas, del racismo y eso. Ni siquiera la comunidad afrodescendiente la apoyó. Después de aquel fracaso, Zora se retiró a un pueblo de Florida. Todavía escribía textos para alguna revista, pero murió una década más tarde, en 1960, pobre y completamente olvidada. Fue enterrada en una tumba sin marcar. A principios de los 70, Alice Walker buscó la sepultura de Zora. Junto a una colega, Charlotte Hunt, la encontraron y le pusieron una lápida. Alice publicó un reportaje a la búsqueda de Zora Neale Hurston. El artículo provocó un gran revuelo. Hizo repensar sobre de qué podían y no podían hablar los afroamericanos. Se tenían que limitar a la cuestión racial. Es que una persona negra no sabía nada sobre la vida, los coches, las flores, la fontanería. La nueva perspectiva abrió muchas puertas. Y poco después, Alice empezó a escribir el libro que le daría un Pulitzer. El color púrpura. El color púrpura habla de racismo, pero mira más allá del color de la piel. Igual que hizo Ousmane Sembène. Uno de los seguidores más fieles de Sembène es el senegalés Samba Gadjigo. Cuando tenía 17 años, cayó en sus manos el libro Los trozos de madera de Dios. El subtítulo de la portada estaba en Wolof, la lengua autóctona mayoritaria, Banti Mamyala. Los libros de la escuela, escritos en francés, enseñaban cómo ser francés. Banti Mamyala enseñaba cómo ser uno mismo. Fue la primera vez que se sintió orgulloso de ser africano. En los 90, Samba estaba afincado en Massachusetts. Trabajaba como profesor de francés y literatura. Escribió a Sembène una carta y le propuso dar unas conferencias. Yo, dando charlas en una universidad de Estados Unidos, tengo cosas mucho más importantes que hacer en África. Después de un par de años de relación y varios viajes a Senegal, Samba estaba desesperado por llevar a su ídolo. Una mañana, Estoy aquí, ¿aquí? ¿Dónde? en el JFK. ¿En Estados Unidos? A ver, Samba, ¿cuántos aeropuertos JFK conoces? Samba se puso unos pantalones, pilló las llaves del coche y salió como alma que lleva el diablo. Después de varias charlas en la universidad, el mito corrió como la pólvora. Las aulas se llenaron a rebosar. La comunidad afrodescendiente sacó sus mejores galas del armario para saludar al maestro. Con sus trajes coloridos y su omnipresente pipa, Sembène parecía una rockstar. Con casi 70 años, aquel niño que expulsaron de la escuela y aprendió a pescar, se le apretó la agenda. Y Samba se convirtió en una especie de manager. Angela Davis quiere conocerte. A Spike Lee le gustaría hablar contigo. Oprah dice que no puedes volver a Senegal sin verla. Oprah Winfrey, quien, por cierto, interpretaba a una de las protagonistas en El color púrpura. Uno de los que se entrevistaron con Sembène fue Danny Glover. Danny había sido activista durante décadas.
De hecho, lo han detenido varias veces por defender los derechos de las minorías. El actor que había interpretado al mismísimo demonio en El color púrpura quería conocer al padre del cine africano. Glover creció en medio del movimiento por los derechos civiles. Sus padres estaban implicados en la lucha y pasó su infancia y adolescencia entre manifestaciones y asambleas. Y ha mantenido su activismo hasta el día de hoy, especialmente durante la legislatura de Donald Trump, un periodo político que muchos medios y analistas llamaron el retorno de Jim Crow. En 2022, Danny Glover recibió el Oscar honorífico por su labor humanitaria. En una entrevista dijo que el cine de Sembène le había inspirado. Le fascinó su perspectiva sobre África, muy diferente a la imagen estereotipada que tenemos en Occidente, especialmente a través del cine de Hollywood. Los africanos deben ser los arquitectos de su propio desarrollo. Sembène murió en 2007, mientras rodaba la tercera parte de la conocida como Trilogía de la Cotidianidad, un homenaje a la mujer africana. El gobierno de Senegal hizo un acto honorífico a la figura más importante de su cine. Danny Glover estaba ahí, y habló de su interés en llevar al cine la novela Los trozos de madera de Dios. Es curioso que la obra de Ousmane Sembène no esté traducida al español. Ni sus películas, ni sus novelas, ni siquiera hay una triste biografía publicada. Solo hay una excepción, que yo conozca, que se pueda conseguir. En 2021 la editorial Chalaparta publicó la novela Los trozos de madera de Dios. La iniciativa me parece admirable. ¿Te imaginas que no hubiera ni una sola publicación sobre Truffaut o Fellini? Ni un documental sobre la vida de Hitchcock. ¿Cuántos análisis debe haber sobre la obra de Spielberg? Quien, por cierto, dirigió El color púrpura. Y no voy a decir que ese racismo cultural sea solo por su color de piel, que también. ¿Cuántas referencias hay sobre Sidney Poitier o Spike Lee? Ousmane Sembène, el padre del cine africano. Quizá ahí radica el problema, en esa palabra, africano. Samba decidió hacer un documental sobre la vida de Sembène. Había grabado mucho material amateur durante la última década. Además, Ousmane le cedió todo su metraje antes de morir. Samba fue a Senegal para recuperar las bobinas del director. Cuando llegó a su casa, en Endakaru, delante del mar, se encontró una oficina totalmente descuidada, desordenada y llena de polvo. Encontró las latas con el metraje completamente oxidadas. El tiempo y el salitre se las habían comido. Mientras las películas de los grandes del cine europeo y norteamericano están protegidas en filmotecas, el metraje de Sembène estaba a escasos 20 metros del mar. El documental, codirigido con Jason Silverman, se estrenó en 2015. Sembène, la inspiradora vida del padre del cine africano. Samba había conseguido darle la vuelta a la tortilla. De una desgracia, la muerte de Ousmane Sembène, había sacado un documental que dio la vuelta al mundo. Igual que Alice Walker había sacado partido de su accidente, observando el mundo desde otra perspectiva. Igual que Sembène había aprovechado su hernia para dar el salto a las letras, y más tarde al cine. Diseño, guión, producción y edición de quien te habla, Dani Carrasco, con la dramatización de personajes de Paco Colomina y Alba Zaola, Aitor Bautista y Carlos Collazos al banco de pruebas, y la revisión de guiones de Albert Grabulosa y Alba Zaola. En el próximo episodio seguiremos hablando de cine, de la importancia del cine documental en la nueva antigua Mesopotamia, y de mitos, pasados, presentes y algunos aún por venir. Mitos que parecían imposibles, pero acabaron siendo imparables.
Te invito a que te suscribas al podcast y dejes un comentario. Y te hago una propuesta. Si conoces a alguien a quien le puede interesar este capítulo, no lo dudes, compártelo, aunque solo sea con una persona a la que quieras regalárselo. Pero también estarás haciendo que esta historia imposible sea imparable. You got